La verdad es que yo estoy viendo un volcán interno y a veces hablar, me cuesta hablar porque son cosas que se están produciendo en mi interior, pero más que nunca anhelo cómo Dios y su obra deben de crecer, desarrollarse, evolucionar, que el Evangelio llegue a mucha gente, que podamos vivir tiempos extraordinarios de la fuerza y del poder de Dios en la iglesia. Hay mucha inquietud de ese sentimiento, de esa forma de pensar en mi interior, y a veces te encuentras como frente a ese mar que se encontraron los israelitas y que veían una dificultad delante y venía otra dificultad detrás y no sabían cómo reaccionar. Pero hubo una voz de Dios por medio de Moisés que le dijo al pueblo: dile al pueblo que ande y que marche hacia adelante. Y es importante que nosotros podamos, porque aunque nos cueste un poco reconocerlo, es un buen tiempo para volver a depositar nuestra confianza en lo que Dios es capaz de hacer. No tanto en las habilidades que yo tengo para hacer ciertas cosas o para moverme, sino en la capacidad que Dios tiene por hacer. Y a veces Dios va a obrar siempre por medio de nuestra fe, por medio de nuestra confianza, por medio de esa capacidad que nosotros le demos a Dios para que Él obre en nosotros. Y es bueno que nosotros podamos reflexionar y decir al Señor que confiamos en Él, en su mano y en su manera de hacer las cosas. Hoy, que es un día que todo el mundo de la cristiandad celebra, acerca de la Navidad, que para mucha gente es un motivo de discusión, para otros es un motivo de tristeza, para otros es un motivo de enfrentamiento, para otros es un motivo teológico porque vemos muchas formas de entender la Navidad. Uno la ven de una forma y otra vez la ven de otras. Pero realmente el pueblo cristiano tiene que recobrar el verdadero corazón de la Navidad. Y el verdadero corazón de la Navidad lo expresa el Señor con su intención de acercarse al mundo, con su intención de compartir con el mundo todo lo que Él tiene en su interior, que es a lo que nosotros como creyentes debemos de apuntar, no tanto en poder deshacer los pensamientos o los argumentos que otros tengan de la Navidad, porque creo que la gente va a seguir pensando lo que quiere pensar, y por mucho que nosotros le digamos o no le digamos, la gente va a pensar lo que quiere pensar. Por eso es importante que nosotros no entremos, por lo menos desde el punto de vista en que yo puedo aconsejar, no entremos en discutirle a nadie el concepto que tienen de la Navidad, ni en desmontarle sus argumentos, ni en pisarlos, ni en ponernos por encima de ellos, ni en discutirle. Porque yo creo que hay un mensaje claro de parte de Dios para nosotros, que es que anunciemos a Jesús y hablemos de Jesús. Y el resto lo hará Dios. Y el resto lo hará Dios. Este es un tiempo para que nosotros podamos anhelar como aquel salmista anhelaba: envía tu luz y tu verdad y éstas nos guiarán. Yo creo que es un tiempo para que la iglesia anhele eso. Pero esa luz y esa verdad se han hecho manifiestos en nosotros. Y dice Isaías que ese pueblo que vivía en oscuridad vio una gran luz. Y los que vivían en sombra de muerte, el Señor les resplandeció. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos entender la oportunidad que Dios ha depositado en nuestras manos. El tiempo tan privilegiado en el que nosotros hemos conocido el Evangelio, en el que nosotros hemos conocido de las cosas de Dios. No para discutir con el mundo, no para condenar al mundo, no para argumentar con el mundo. Yo creo que Dios no hace falta que nosotros lo defendamos tanto, ni peleemos tanto, ni discutamos tanto por esto o por aquello. Hay una manera limpia en la que Dios ha querido manifestarse al mundo con claridad y con luz, y es a través de Jesús. Lo tenemos fácil, porque si el Hijo de Dios fuere levantado, lo tenemos fácil. Si el Hijo de Dios fuere levantado, a todos atraerá hacia sí mismo.
Y no tenemos que hacer grandes alardes de conocimiento ni de sabiduría para manifestar lo que ha sido el nacimiento de Jesús en favor de la humanidad. La natividad de Dios en el corazón del hombre. El deseo de Dios de compartir con el hombre. El deseo de Dios de acercarse al hombre. Y una vez que esa noticia ha llegado a nosotros, lo que no podemos convertir esa noticia en una forma de alejarnos del mundo, sino es todo lo contrario, una forma de vivir con el mundo, de acercarnos al mundo y transmitirle la noticia de lo que significa la Navidad en nuestras vidas. Y es importante, hermanos, que nosotros podamos entender que el objetivo de Dios no es tanto rodearnos de un montón de teologías y de argumentos, donde cuando nosotros nos apropiamos de un argumento, donde siempre que nos apropiamos de un argumento conocemos en parte, una pequeña parte. El objetivo de Dios no es enfrentarnos, ni nosotros con otras religiones, ni con otras formas de pensar. El objetivo de Dios es que se anuncie a Jesús, que se hable de Jesús, que se le hable al mundo del Mesías. Ese es el deseo de Dios. Pero la gente puede colocar unos adornos como los que nosotros tenemos aquí. La gente puede colocar un árbol porque así ven la Navidad, así la perciben. ¿Y va a ser un argumento de crítica y de pelea contra esa gente? ¿O porque pongan un Belén en un rincón? ¿Vamos a pleitear con ellos para perder el verdadero sentido del anuncio? El anuncio es que Dios se ha acercado al mundo para que los pecados del mundo sean perdonados por medio de Jesús. Y para que a través de nuestra actitud, por voluntad de Dios, no del hombre, nosotros seamos hechos hijos de Dios. Sí, ¿no? Es así. Por lo menos es lo que la Escritura dice. El objetivo de Dios es que la humanidad se identifique con lo que Cristo ha traído y por medio de ese mensaje el mundo se reconcilie con Dios y los hombres se hagan hijos de Dios. Pero no porque nosotros hayamos conseguido nada, sino porque Cristo ha hecho la obra. Y hay que hacer hincapié en todo esto una y otra vez. Cristo es el verdadero dador de la Navidad que Dios ha señalado. No hay nada aparte de esto. Y en la Biblia hay en 2 o 3 ocasiones unas expresiones de Dios donde dice: este es mi Hijo amado, en el que yo he puesto mi complacencia. A este tenéis que oír. Hermanos, cuando yo escucho ese capítulo de Lucas, capítulo 9, este es mi Hijo amado, en el que yo he puesto mi complacencia, al que yo respaldo, al que yo he autorizado, al que yo reconozco, al que yo he enviado al mundo, a este tenéis que oír. Yo no tengo otra interpretación de este texto. Ya sé que las enseñanzas de Jesús, su forma de hablar, de conducirse y de vivir es a lo que yo me tengo que sujetar. Si yo me limito a seguir al maestro, hay muchas discusiones que yo me voy a quitar de en medio. Porque el maestro me va a enseñar a vivir. El maestro me va a enseñar a conducirme. El maestro me va a discipular de tal forma que yo ame las enseñanzas que Jesús nos transmite a través del Evangelio. A este tenéis que oír. Y si ponemos un poco de atención, muchas veces oímos muchas historias y muchos argumentos que nada tienen que ver con la enseñanza de Jesús. Absolutamente nada. Pueden ser muy bien presentadas, pueden tener muy buena forma, pueden ser muy ilustradas, pero nada tienen que ver con la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús viene directamente al corazón del hombre para restaurar, renovar y reconciliarlo con Dios. Y toda la enseñanza de los 4 evangelios están direccionadas a que el hombre se reconcilie con Dios y tome la conducta de vida del Maestro. Y ahí es donde muchas de las cosas en las que nosotros nos vemos envueltos no tienen nada que ver con los evangelios, ni con la natividad, ni con el nacimiento de Jesús. La forma en que Jesús nació fue una forma que a muchos de nosotros nos cuesta creer. Porque sí, somos creyentes y tenemos fe. Y la Virgen concibió por medio del Espíritu Santo. Pero no es eso algo
difícil de entender. Por lo menos a José le causó una extrañeza. Y fue un ángel el que le tuvo que parar y decirle, no la dejes, porque su intención era dejarla. ¿No es un hecho extraño que Dios obrara de una forma tan ilógica, tan irrazonable, que una mujer se quede en estado sin que ningún hombre la toque? Así que el nacimiento de Jesús viene de una forma en que cuando nosotros queremos reinterpretar y darle vuelta a todo esto, muchas veces nos perdemos de lo que la Escritura nos enseña. El nacimiento de Jesús fue una obra de Dios inspirada por el Espíritu Santo en el vientre de María. Y eso hay que creerlo con fe y con la confianza que eso tiene. Pero no fue así en el corazón de José, que quiso abandonarla y dejarla. El anuncio del ángel a José también fue algo extraño. La concepción de Elizabeth también fue algo extraño, por el cual nacería Juan el Bautista. Recordemos que Elizabeth era estéril. Una obra alrededor de ese nacimiento que nosotros nos puede causar cierta extrañeza. Pero como veremos un poquito más adelante, la noticia le cayó del nacimiento de Jesús no a la gente importante de la sociedad. Le fue anunciado el mensaje a unos simples pastores. Lo más insignificante de la sociedad del tiempo de Jesús eran los pastores que adquirían una mala fama por su profesión. Tenían más fama de ladrones que de pastores. Pero sin embargo, Dios decidió que ellos fueran los primeros en anunciar el nacimiento de Jesús. Fueron al sitio, se certificaron que Cristo nació y a partir de ahí sus corazones se llenaron de alegría y comenzaron a divulgar la noticia del nacimiento de Jesús. Es algo bonito. Dice el texto que unos magos fueron guiados por una estrella hasta el sitio donde estaba el Mesías. Y llevaron unos presentes, adoraron al Mesías y dejaron allí unos presentes. Oro, incienso y mirra, como todos sabemos. Cuando nosotros juntamos todo este tipo de acontecimientos, ¿no nos parece algo tan extraño que una gente representan a través de un Belén, de adornos, de árboles, de miles de historias? Pero en realidad lo que los textos nos dicen es que Jesús nació bajo estas circunstancias y en estas formas. Y alrededor de él se formó un cierto alboroto que nació con una sentencia de muerte sobre su cabeza. Antes de que pudiera darle lugar a crecer, ya había alguien que quería matarlo. Es curioso cómo el mensaje del Evangelio, desde que Jesús era un bebé, ya había oposición a que eso saliera adelante. Si vemos la orientación del crecimiento de Jesús, vemos Jesús en el desierto, Jesús en Getsemaní, Jesús en la cruz. Son hechos tan evidentes de que el mensaje del Evangelio había que pararlo sí o sí, que eso no podía ser una realidad. Y nosotros vemos todo ese tipo de acontecimientos y vemos, Señor, con todo esto que ha acontecido, ¿nosotros qué haremos? Porque estos hechos, por mucho que queramos, no lo hemos vivido nosotros, lo vivieron otra gente. A nosotros nos ha llegado la noticia por medio de la Escritura, pero todos estos hechos tan irrazonables y ilógicos han llegado hasta nosotros para que lo creamos con fe. Pero es que a Juan el Bautista también le llegó este tipo de acontecimientos. Y a él se le encargó cómo él iba a relacionar lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento y de los profetas con la realidad de lo que estaba viviendo, cómo iba a unir ese tipo de historias. Y a él le tocaba anunciarlo. Y curiosamente hay unos textos en Lucas que dice que Juan, cuando le preguntaron, toda la gente que había visto todos estos acontecimientos alrededor de Jesús,
Le dicen las multitudes. ¿Qué haremos? Fíjate lo que le responde Juan. A la multitud le responde: el que tiene 2 túnicas, dele al que no tiene. El que tiene comida, haga lo mismo. A los publicanos les dice: no cobréis más de la cuenta. A los soldados le dice: no hagáis extorsión, no denunciéis falsamente y contentaos con vuestros salarios. Qué curioso, ¿no? Si en lugar de indicarle a una vida religiosa, a una vida llena de normas y de leyes que él conocía, los invita a un cambio de conducta y a un cambio de vida. Porque es precisamente los frutos de esos creyentes los que iban a convencer al mundo. Vuestra fe va a convencer al mundo, vuestra conducta. Y Juan le indicó el camino. A él le fue dada la posibilidad de enderezar las sendas, de allanar los caminos para que el mundo que se iba a acercar a Dios tuviera toda la facilidad de acercarse al Mesías. Así que una de las cosas importantes que nosotros en este tiempo podemos intentar hacer y procurar hacer es quitarle todas las piedras, todos los obstáculos, todas las dificultades que impiden que la gente se acerque a Jesús. Y tú dices: ¿qué es lo que yo estoy haciendo o qué estoy impidiendo o qué estoy obstaculizando? Y a veces simplemente nuestra manera de pensar. Nuestra manera de pensar a veces es un impedimento para que la gente se acerque a Jesús. Y puedes pensar justamente: ¿y cómo estoy yo dificultando que esto sea una realidad? Alejándote de lo que Cristo enseñó. Cuando nosotros nos alejamos de lo que Cristo enseñó e implantamos nuestra manera de pensar, es una dificultad para que la gente se acerque a Jesús. Y a veces para nosotros pesa más un argumento que una acción. Pesa más un pensamiento teológico que una conducta. Pesa más el llevar la razón en un texto de la Biblia que una acción en favor de los que están necesitados. Pero a mí me llama mucho la curiosidad cómo Juan el Bautista recibió el mensaje de allanar el camino, de enderezar las sendas y de poder hacer algo fácil para que la gente se acercara. Y le dijo a las multitudes: vosotros me habéis preguntado, yo os voy a responder, lo que tenéis que hacer es esto. Y los invita a una forma de vida diferente, a una conducta diferente. Al que te pida, dale. Es interesante, ¿no? Nuestra esperanza y nuestra confianza no tiene que estar tanto en hacer un énfasis muy, muy concreto en el nacimiento, sino en la función, en el final. Tuvimos un tiempo bueno el jueves, hablando acerca de la Navidad. Y hubo aportaciones muy interesantes. Una de ellas fue esta: la importancia de la Navidad no está tanto en que Jesús nació, sino en la tarea y la función que iba a traer ese nacimiento. Así que nosotros, si algo tenemos que hacer hincapié y esforzarnos, es que la tarea y el propósito de Jesús no está tanto en que Él naciera. Evidentemente tenía que nacer, por si no la función no se haría. Pero nosotros, más que darle importancia al nacimiento, tenemos que darle importancia a la función y a la tarea que Jesús traía. Y una de las tareas importantes que Jesús traía es crear ilusión en la gente. Pero había 2 personas en el libro de Lucas que hablan acerca de que Simón esperaba con ilusión ver al Mesías. Todavía hay gente, debemos de creer, tenemos que tener la confianza, tenemos que tener la certeza de que todavía hay gente que anhela conocer a Dios. Todo lo es oscuro. A veces la oscuridad está en nuestros propios ojos y nuestra forma de pensar. Todavía hay mucha gente que anhela conocer a Dios. Simón esperaba ver al Mesías. Todavía hay gente en la calle que espera conocer a Dios. Y nosotros somos esa herramienta en la mano de Dios que va a facilitar el camino para que la gente se acerque a Jesús. A Ana
dice que Ana también estaba en el templo y le hablaba a toda la gente del niño. Nosotros ya no podemos hablar del niño. Nosotros tenemos que hablar del Salvador del mundo, del que perdona los pecados al mundo, del que restaura las vidas. No vamos a hablar de Jesús hecho en una imagen o interpretado de esta forma o de aquella. Tenemos que hablar de la función que Jesús ha traído al mundo. Dice Lucas en el capítulo 5 que habla de la sanidad del paralítico, que dice, ve a los tuyos, a tu gente, a la gente que está cercana a ti, y háblales de las maravillas que Dios ha hecho contigo y de la misericordia que Dios ha tenido de ti. Es interesante cómo Jesús nos impulsa por medio de esa actitud de presentar al mundo una puerta abierta. Y le dice a este hombre, ve a los tuyos, a los que están en tu casa, a los que están cerca de ti, y háblales. Háblales de lo que Dios ha hecho contigo y de la misericordia que Dios ha tenido de ti. Y Jesús en el templo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. ¿Os imagináis qué anuncio? Lo que nosotros tenemos que hacer es traer ese mensaje que Jesús llevaba y llevárselo a aquella gente que todavía está lejos de Dios. El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas nuevas. Y el Espíritu de Dios está sobre ti. ¿Lo crees tú así? El Espíritu de Dios está en tu vida. Dios ha derramado el Espíritu Santo sobre tu vida para dar buenas nuevas a los pobres, para acercarle un mensaje de esperanza, un mensaje de ilusión, un mensaje de perdón, un mensaje de paz. Y a veces la transmisión de este mensaje depende exclusivamente de cómo yo vea esto. Si yo quiero anilearme con aquella gente que pleitea más por el sentido de la Navidad que por el contenido de la Navidad, tengo argumentos para no hacer nada. Si yo me alineo o pretendo mantener el sentido de la Navidad a que ya faltan muchos de mi familia para no celebrar la Navidad, al final la Navidad depende de mis circunstancias y no del que realmente ha producido la Navidad, que es el nacimiento de Jesús. Y lo importante del tiempo que vivimos, hermanos, es que el nacimiento de Jesús no tiene importancia tanto por su propio nacimiento en sí, sino por el propósito y la función que trae al mundo. Y es a eso a lo que nosotros en esta mañana nos debemos de agarrar. Imitar a Juan es decir, todo lo que él vivió y experimentó alrededor del nacimiento de Jesús, lo direccionó muy bien y supo transmitirlo. Pero nosotros no hemos vivido el tiempo de Juan, ni el tiempo de José, ni el tiempo de María, ni el tiempo de Zacarías, ni el tiempo de Simón, ni el tiempo de Ana. Son acontecimientos que están aquí, pero hemos vivido otros. Y además a nivel personal. Con lo que ha ocurrido en nuestras vidas, ¿cómo lo manejamos para transmitirlo a la gente que está cercana a nosotros? ¿Cuál es nuestra invitación? La de Juan fue, debéis de cambiar de conducta. Además la gente te va a preguntar, ¿qué debo hacer? Y ahí es donde tú puedes influenciarlos negativa o positivamente, lo puedes influenciar para equivocarlos para siempre o para acercarlos para siempre a Jesús. Así que nosotros tenemos una oportunidad muy bonita. Nosotros tenemos un encargo hermosísimo de parte de Dios de qué hacer con la noticia. Cómo la proclamamos, cómo la anunciamos, cómo la transmitimos, cómo la llevamos al mundo. Y depende cómo la llevemos al mundo. El mundo va a ser influenciado por la palabra, no por ti, por la palabra. Recordemos que la palabra tiene vida. Que cuando alguien admite la palabra de Dios en su corazón, tú ya no tienes que hacer más nada. La palabra lo hace todo. La palabra lo convierte. La palabra lo convence de su vida de pecado y lo hace acercarse a Dios. Y nosotros tenemos que perder protagonismo.
Nosotros, lo digo bien, tenemos que perder protagonismo. Tenemos que llevar a Jesús para que la palabra, que Él es Él mismo, sea quien convenza a los corazones y haga el trabajo. Pero nosotros tenemos que anunciarlo y tenemos que proclamarlo y tenemos que, en alguna manera, predicarlo y no podemos callarnos. Así que en esta mañana, si algo yo os pediría es, la iglesia tiene un mensaje que dar. Y hay mucha gente, muchísima gente, lejos de nosotros y cerca de nosotros, que necesita escuchar de Jesús. De todas las naciones y de todas las culturas y de todas las ideales y de todo tipo de pensamiento, el mundo necesita a Jesús. Incluido aquellos que tú ya has desclasificado de tu forma de pensar. Pero decíamos el jueves o el sábado, que Dios le da una promesa a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. En ti, todas. Por lo tanto, la iglesia no puede tener una imagen focalizada y empequeñecida, sino una imagen amplísima, donde caben todas las naciones, todas las etnias, todas las razas, todo tipo de personas, porque a por ellos ha venido el Mesías, a por los que están perdidos. Y la iglesia no puede perderse para no dejar de encontrar aquello que está perdido. La iglesia tiene que saber nuestra responsabilidad. Y es lo que yo os quiero en esta mañana dejar. Debemos de hacer una oración. Si uno o dos o tres o los que queramos, pero hay que orar. Escuchaba esta mañana a las 5 de la mañana, me desperté. Y había un programa que estaba hablando de cómo celebran en Irán, en Irak, la Navidad. Debajo de los escombros, sin luz, pero celebrando a Jesús. Y la verdad es que a las 5 de la mañana escuchar ese tipo de testimonios, sacerdotes cuidando a los musulmanes, refugiándolos en la iglesia porque sus propias gente se los quiere liquidar, y preguntándole a la gente, ¿dónde celebras tú la Navidad? Debajo de los escombros, con comida. No había ni pavo, ni pollo, ni había champán, ni había luces, ni había nada. Cristo en sus corazones y nada más. Con una limpieza y con una transparencia increíble. Y cuando tú ves esos testimonios, uno se refuerza más de decir, estamos en el camino correcto. Señor, bendícenos para que las posibilidades que tú nos das, las circunstancias que nos permites vivir, la comodidad y el ambiente que tenemos en el sitio donde tú me has permitido vivir, Señor, dame la fuerza para que esto sea una realidad con los míos. Y utilice este acontecimiento tan fuerte, no para discutir, no para debatir, no para echarle en cara a la gente que tiene otra forma de celebrar la Navidad, sino para que Jesús sea conocido. Y el resto es de Dios. Así que yo te invito a que tú ores conmigo y pidámosles al Señor que Él haga su obra y que Él nos dé lo que necesitamos. Señor, unge nuestras vidas para que nunca se agote de mi corazón y de mi boca anunciar a Jesús. Os doy dos